Va a llover pronto, me tengo que apurar. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Reflexiones desde mi ventana. Hoy quiero abrirles las puertas de mi día a día aquí en Francia para hablarles de algo esencial, el calor y cómo gestionamos la energía en casa. Preparándome para mantener el calor en el hogar, recuerdo una experiencia en el 2007. En aquel entonces estudiaba en una universidad pública en Lima, Perú. Ese año llegó a 10 grados el frío y de verdad es que fue muy complicado. Sin calefacción, en un sexto piso en turno tarde, el viento helado golpeaba y el frío calaba los huesos. Pero su razón principal es que en Lima llega un 85 al 90% de humedad. Prácticamente respiras agua. Por eso es que aunque te abrigues, siempre vas a tener esa sensación que te duelen los huesos. Ahora recargo leña para mantener mi hogar caliente. Es importante tomar en cuenta algunos detalles. La leña tiene que estar seca y al guardarla hay que taparlo bien contra la lluvia. Está claro que va a llover pronto. Este poco de sol es muy bueno para la leña. Mi primer invierno en Francia fue especial porque pude tocar, ver la nieve, algo que antes no había pasado en mi vida. Pero también pude darme cuenta de cómo se lleva el invierno en este país. La premisa de todo francés es la comodidad. No interesa el sistema que utilices, pero tu casa tiene que ser un refugio, tiene que estar caliente. Más o menos entre unos 20 a 24 grados. Eso va a depender de cada hogar. Es inconcebible utilizar abrigos, vestimenta gruesa, porque justamente eso no tiene que ver nada con la comodidad. En Perú, el manejo del invierno o del frío es bastante complicado. Primero, porque en el caso de Lima, las casas son de concreto o cemento, no están diseñadas para tener chimeneas, ni estufas, ni mantener leña. Por lo tanto, el sistema eléctrico es dado más para las empresas o las personas que tienen dinero para poder pagar mensualmente hasta 600, 700 soles de electricidad. Pero para el peruano de a pie, trabajador, es necesario tener una ropa bastante gruesa, tanto para salir de casa, dentro de casa y para dormir. Para mantener el agua caliente en casa se utiliza el gasóleo o el fiol, y en este tanque está guardado 600 litros del combustible. Esto solo es por un año, por lo tanto hay que renovar. También puedes ver que el tanque tiene conexiones, especialmente uno de metal, que esa va hacia el lado exterior para expulsar el dióxido de carbono y por el otro lado conecta con el caldero de fiol o de gasóleo para transformarlo en energía y poder tener agua caliente en casa, duchas, lavabos. Aunque el momento de comprar el gasóleo o el fiol podría ser un poco caro, si sacamos cuentas, menos dinero se gasta en todo el año que utilizando electricidad. Se puede apreciar también las conexiones de metal. Estas son las que van directamente desde el caldero hasta las conexiones de agua caliente. Los artefactos en general sí funcionan con electricidad. Conozco dos tipos de estufa. Esta, la que yo tengo, utiliza leña. No utiliza electricidad para nada, pero hay que estar metiendo la leña cada cierto tiempo para que genere calor y la piedra que estoy tocando pueda calentarse y este hace que la casa se mantenga caliente. Hay otra estufa que es muy parecida a la parte externa, pero funciona con electricidad, se enciende con electricidad, tiene un mando automático donde tú eliges cuánto quieres que haga de calor en tu casa y utiliza un granulado que es un poco más caro que la leña, pero que la parte, digamos, no tan buena es que puede haber algún tipo de cortocircuito, etc. Pueden ver aquí la leña, mi encendedor.
Bueno, mis implementos como una escoba para hacer limpieza, también mis instrumentos para mover la leña, la misma leña, que es importante que esté seca o lo más seca posible. Este es el encendedor natural hecho de lana de madera y resina, llamado en francés el alun-fu, y se utiliza para poder encender la leña dentro de la estufa. Este es mi limpiador del vidrio de la estufa, quita todo el tizne. Les muestro mi acompañante. Esta es la calefacción o radiador eléctrico, o en francés chauffage, pero no lo utilizo. Tiene un regulador también. Es eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos este dispositivo que nos ayuda a ver los grados que hay dentro y fuera de casa. Por ejemplo, afuera de casa hace 9 grados y hay 84 grados de humedad. Pero hay que considerar que en la mañana ha estado lloviendo, por lo tanto tiene esa cantidad de humedad, ¿no? En el caso de 21, el principal menciona la temperatura que hay dentro de casa. Ahora está funcionando la estufa y hay un 38% de humedad aquí dentro de casa. Luego, las dos primeras de la parte inferior son las temperaturas de las habitaciones. En este caso, en ambas hay 15 grados, pero hay una diferencia de 62 grados y 60 de humedad. Y si se dan cuenta, este dispositivo ayuda muchísimo para poder ver si hay comodidad o no en diferentes partes de la casa. En el primer piso tenemos 2 termostatos. Por ejemplo, aquí hay uno que está junto al lado del lavabo. Y este es el último termostato que está en el garaje. Obviamente menciona que hace menos de 10 grados, pues, ¿no? Pero ¿quién está durmiendo encima de la caldera de gasóleo? Él también está buscando su refugio. Además, a los gatos les encanta dormir en mayor altitud. Pero qué bella luna estamos viendo, pero mi video no le hace justicia. Miren, ahí está el conducto de la estufa. Y luego ustedes van a ver este conducto más pequeño que es del gasóleo. Y recuerda, eres tú, tu propio refugio. Eres